Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si atendemos a los valores de mercado que propone Transfermarkt, entre Víctor Gyökeres del Sporting de Portugal y Alexander Isak del Newcastle, suman 175 millones de euros. Y seguramente, si me preguntáis a mí, se quedan cortos, al menos teniendo en cuenta por el dinero por el que pretenden sus clubes venderlos a ambos. Pocas veces en los tiempos modernos hemos visto una delantera sueca de este nivel de proyección. Y además coincide en el tiempo con que Kulusevski y Bergvall están jugando a buen nivel en el Tottenham, la irrupción de Hugo Larsson, centrocampista de muchísimo futuro, tan solo 20 años del Eintracht de Frankfurt, y varios más. Y no solo está siendo una irrupción de jugadores de talento, porque buenos futbolistas en Suecia ha habido siempre, de Ibrahimovic a Nordahl, pasando por los Brolin, Larsson, Hamrin y tantos otros. También, y es seguramente lo que llama más la atención, ha cambiado el perfil. Ya no se apuesta tanto por jugadores superfísicos y aparecen futbolistas con altos niveles de comprensión táctica y niveles técnicos muy superiores a los de antaño. ¿Qué ha ocurrido realmente para que se produzca esta revolución en Suecia? Además, si queremos, lo podemos extrapolar, lo podemos ampliar al fútbol escandinavo, porque en un tramo similar de tiempo han aparecido los Odegaard, Haaland, Schjelderup, Nusa y compañía en Noruega, Hjulman, Bjereth, Harder, Isaksen o Dorgu en Dinamarca. En definitiva, que hay mucho futbolista de muchísimo talento con muy buena pinta en los países de Escandinavia. En el episodio de esta semana vamos a llamar a Ferran Sibila, entrenador español del Värnamo en la primera división sueca, que ha estado también en otros países de Escandinavia, para entender qué es lo que está ocurriendo en estos países en los últimos tiempos. Además, hablaremos del fútbol de selecciones. Hay nombres propios interesantes de los que charlar, como Thiago Almada, como Luis Skelly, el lateral zurdo que parece haber encontrado Tuchel para Inglaterra, de la mano de Arteta, y también del medio campo de Brasil. Empezamos. Vamos allá con un nuevo episodio de Play Fútbol. Nos vamos hasta Suecia, concretamente hasta Värnamo. Värnamo es una ciudad al sur de Suecia, en el interior, pero más o menos equidistante de dos urbes importantes como son Göteborg y Malmö. Tiene unos 20.000 habitantes, juega en el estadio Finnetsvallen, el Värnamo, estadio con capacidad para unos 5.000 espectadores, y el IFK Värnamo, como digo, es el club que entrena a nuestro siguiente protagonista, Ferran Sibila, entrenador catalán, nacido en 1988, que hace ya bastantes años, hace más de 10 que se fue de Cataluña buscando su suerte. Estuvo en Japón, ha estado en Inglaterra, en Finlandia, en diferentes sitios en Suecia, y ahora mismo, como digo, en el Värnamo como entrenador principal, y nos hace ilusión porque es alguien muy interesante, creo, para charlar con él, saludarle en Play Fútbol. Hola Ferran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias por llamar. Lo mismo, gracias a ti por atender la llamada, Ferran. Estáis en puertas de arrancar una nueva temporada. Esto para la gente, iba a decir eurocentrista, pero no es exactamente eso. Para la gente que vivimos con el calendario de las principales ligas, de Premier, la Liga, Italia, Bundesliga y compañía, es a veces difícil de entender, pero vuestra temporada realmente empieza ahora. Empieza el próximo lunes 31, tenéis contra el Sirius el primer partido, ¿verdad?
Correcto, correcto. Aquí la liga siempre empieza a finales de marzo o principios de abril y se juega durante todo el verano y termina en noviembre. Ya sabes tú que aquí en Escandinavia, en los meses de diciembre, enero, hace demasiado frío para que haya fútbol. Sí, ha dado un poco de tregua el frío. Por lo que tengo entendido, el mes de marzo es un poquito más suave en condiciones normales, ¿no? En Escandinavia, ¿o no? Correcto, el mes de marzo tienen los dos opuestos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuvo nevando, pero hoy hace un sol bonito y debemos estar a unos 12-13 grados. Después, en marzo es ese tiempo que puede cambiar mucho de una semana a otra. Y sí que es verdad que aquí en Suecia al menos, es diferente en Noruega o en Finlandia, pero aquí en Suecia a mitades, finales de febrero empieza la Copa y después la Copa se juega durante el febrero y el marzo. Y esto hace que la pretemporada sea un poco más corta, ¿no? Por decirlo así, el inicio de Copa os hace de final de pretemporada, más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque además aquí la Copa es un poco distinto que en España. Aquí la Copa funciona que tú juegas un partido preliminar cuando eres un equipo de primera división y si ganas ese partido, que normalmente es contra un equipo de tercera o de cuarta, después entras a la fase de grupos. Y se juega una fase de grupos donde eres 4 equipos por grupo, así que tienes asegurados 3 partidos durante febrero-marzo. Tú sales de Cataluña, si no tengo mal entendido, habéis entrenado en el Gironella, en Sant Cugat también. Sales en 2015 con dirección a Japón. ¿Cómo fue esa salida ahí a los 27 años, tomar esa decisión? Sí, pues yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Vic. Después estuve en la Escuela Túrbula en Sant Adrià de Besòs haciendo los títulos de entrenador y a partir de allí empecé a trabajar y colaborar con una empresa en Barcelona que se llama Soccer Services Barcelona. Esta empresa es una consultoría donde estábamos trabajando con clubes, con federaciones, con jugadores de forma individual y estábamos trabajando con la Federación Japonesa. Y ya teníamos un compañero de mi empresa que se llama Fran Rubio, estaba trabajando para la federación en Japón. Después él ya estaba 2 años, volvió para acá, se necesitaba otra persona para ir allí y me fui a la aventura. Y has vivido en Japón, en Finlandia, en Suecia, en Inglaterra, incluso estuviste como asistente en el Barnsley. Supongo que te has acostumbrado a esto de hacer traslados y hacer las maletas, ¿eh? Correcto, correcto. Antes, más antes, ¿no? Antes estaba yo solo, yo viajaba con una maleta y ya estaba. Ahora mismo sí que ya tengo una pareja que conocí en Suecia y ahora sí que hacer traslados ya es más complejo. ¿Y qué tal en el Bárnamo? Lleváis desde 2021 lleva el equipo en primera categoría, el último ascenso es de esa época, pero igualmente teniendo en cuenta dimensiones del estadio, también la población de la ciudad, debe ser un equipo con una masa social limitada. Entiendo que objetivo permanencia y ya veremos. Exactamente, nosotros somos uno de los equipos más pequeños de la categoría, tenemos a uno de los principales sponsors, de hecho, que dice que somos el Eibar de Suecia, ¿no? Cuando el Eibar estaba en primera división. Al final Eibar también es una ciudad pequeñita. Después, como dices, el club subió en 2021. El club no había estado nunca antes en primera. Siempre había estado en segunda, tercera. Y en 2021 fue la primera vez que subió. Así que ahora somos el único equipo de la historia del fútbol sueco que nunca ha bajado de primera a segunda. También solo hemos estado 3 años, ¿no? Pero bueno, es algo que nos hace ilusión de poder mantener. Y sabemos que vamos a sufrir muchísimo. Sería lo normal, así que nada, suerte con la temporada. Te llamábamos, entre otras cosas, Ferran, porque haciendo un repaso de las listas de convocados, es verdad que Suecia precisamente el amistoso contra Luxemburgo lo pierde, no deja de ser un amistoso con muchos cambios y demás, pero en esta lista están Olsen de Aston Villa, Dahl, lateral o carrilero del Benfica, Gudmundsson, buena Champions en el Lille, Starfelt, que ha jugado a muy buen nivel en el Celta esta temporada, Svensson, lateral zurdo del Dortmund,
Hien de Atalanta, Lindelof United, Ayari en el Brighton, Hugo Larsson, que me está encantando en el Eintracht de Frankfurt, Verbal y Kulusevski en el Tottenham, Elanga en el Forest, Gyökeres y Alexander Isak en Sporting de Portugal y también en el Newcastle. Hay muchísimo nivel, jugadores de un perfil técnico importante. ¿Qué ha cambiado para que esto se produzca en los últimos tiempos, Ferran? Creo que sí que las cosas han cambiado. Suecia como país venía muy inspirado por el fútbol inglés de los 80 y 90, de jugar con un 4-4-2, jugar balones largos, segundas jugadas, ser muy sólidos en la defensa. Pero en los últimos 10 años ves que el fútbol, tanto en la primera división como en las categorías inferiores, ha cambiado mucho. Y sobre todo yo creo que empezó a cambiar antes en las categorías inferiores que en la primera división, ¿no? Porque muchas veces los cambios vienen desde abajo, aunque este cambio venía desde abajo con influencias de los otros países, ¿no? Pero con entrenadores más jóvenes. Después se empezó a trabajar más este jugador más técnico, este jugador un poco más inteligente, y se ha mezclado bastante con el físico de antes de los suecos, porque la cultura de entrenamiento es una muy buena cultura de entrenamiento, ¿no? Los jugadores cuando son jóvenes pasan muchas horas entrenando y después se crea un buen mix entre una cosa y otra. Y de hecho he tenido la suerte de poder trabajar y entrenar con bastantes de los jugadores que has mencionado antes. Por ejemplo, Kalle Starfelt lo tuve en Gotemburgo, y Kalle Starfelt venía de jugar en la segunda división de Suecia, lo fichamos en el Gotemburgo y mejoró muchísimo. Y después se fue a Rusia, después se fue al Celtic de Glasgow y ahora estoy muy contento de que esté en el Celta porque es un crack como persona. Está mostrando un nivel solidísimo. ¿Citabas a Starfelt? ¿A alguno más de los que he dicho que te suene haber trabajado con ellos? He trabajado con Hugo Larsson, por ejemplo, el que está ahora en Frankfurt, porque también cuando estaba en Malmo, él estaba en Malmo. ¿Quién más has dicho? No sé si he mencionado a Nanasi, que está en Francia. Es verdad, está Nanasi también en la lista, sí. En Estrasburgo. Estrasburgo. Trabajado, correcto. La suerte o la desgracia de haber podido enfrentarme contra Gyökeres, con Dahl, con todos estos, en algún momento nos hemos enfrentado, ya sea en Suecia o en Inglaterra. ¿Alguno de los que te has visto enfrente que te haya sorprendido el día de partido, analizando en la previa al equipo, que hayas dicho, ostras, cuidado con este? Bueno, porque cuando yo estaba en Barnsley y Gyökeres en aquel momento estaba en el Coventry, sabíamos que sería muy, muy, muy difícil de parar porque es muy potente y tiene muy buenos timings en haciendo los desmarkers. Después sabíamos que sería difícil y evidentemente lo fue. En el podcast hemos hablado mucho de esa pareja Alexander Isak, Viktor Gyökeres, les hemos analizado características de uno y otro. Entiendo que tiene que haber un orgullo importante, que tiene que haber un boom con esta pareja de delanteros en Suecia importante, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, Isak fue un caso Lamine Yamal, pero en Suecia, ¿no? Con 16 años empezó a jugar con uno de los clubes grandes de Estocolmo, que se llama IK Solna, y lo hizo muy bien en primera división, y después es cuando lo ficha el Borussia Dortmund. Después, a lo mejor no da los pasos de crack muy rápidos, sino que va más lento, pero claro, cuando eres un jugador sueco con 16 años en primera división marcando goles y te ficha el Borussia Dortmund, fue ya un boom muy grande el de Isak desde pequeño. El de Gyökeres es una cosa que ha pasado más ahora, ¿no? Porque sí que evidentemente poder jugar en Championship es un paso grande, pero no es un sitio top. Y Gyökeres ha ido por un camino más lento hasta llegar al sitio top, y ahora en los últimos 2 años es cuando su nombre está calando fuerte en el país.
Está mejorando mucho el futbolista sueco, al menos esa sensación da desde fuera, pero es que lo podríamos extrapolar seguramente a Escandinavia, ¿no? Porque nos vamos a Dinamarca en los últimos tiempos, jugadores de los jóvenes, digo, como Hjulman, más allá de los Eriksen, los más veteranos ya de esa Dinamarca que, por ejemplo, en 2021 estuvo a gran nivel, pero ahora Hjulman, Vírez, el delantero del Mónaco, Harder acaba de salir con el Sporting de Portugal, Isaksen haciendo un temporadón con la Lazio, Dorgu, que lo acaba de firmar el United, obviamente lo de Noruega, ¿no? Con Haaland, con Sorloth, con Schjelderup, mucho jugador que nace también de diferentes países de Escandinavia, y hablando con un compañero que es entrenador también en Noruega, me decía que el hecho de que se haya extendido el césped artificial también ha sido un paso importantísimo, porque al final en países donde hace calor también es importante, pero en países como España, quería decir, pero en países como Suecia, Dinamarca, países que pasan tanto tiempo, tantos meses con tanto frío, poder entrenar en interior con césped artificial, supongo que también, y tú lo has vivido desde cerca porque habrás vivido ese cambio porque llevas tiempo por aquella zona, habrá sido un paso al frente tremendo también a la hora de trabajar con los chavales en la cantera. Correcto. Antes, por ejemplo, cuando yo hablo con jugadores que a lo mejor ahora tienen alrededor de 40 años, antes jugaban medio año a fútbol y el otro medio año a lo mejor jugaban a hockey sobre hielo o otro deporte que sea de interior. Después, hace unos 10, 15 años, se empezaron a construir campos de fútbol indoor. Después hay campos de fútbol con las medidas reglamentarias de césped artificial, y así ahora los jugadores pueden entrenar durante todo el año. Y evidentemente esto influye. Después también el césped artificial ayuda mucho en cuanto a poder tener más entrenos, aunque sea fuera, porque antes con el césped natural que tenían aquí con el césped natural era imposible poder jugar a fútbol, ¿no? Porque estaba helado, las condiciones no eran obvias, correcto, no se podía. Y ahora con el césped artificial pues pueden jugar mucho más. Claro. Evidentemente ayuda. Hablabas antes de también la importancia de introducir nuevas ideas, de que el fútbol sueco ya no es 4-4-2, tirando tanto de físico y demás. Tú también lo has vivido desde allí. A nivel táctico ha cambiado mucho el panorama. Te pregunto en Suecia en concreto. Sí, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Yo llegué aquí en 2017. Cuando yo llego en 2017, que voy a una ciudad que está a 4 horas al norte de Estocolmo, hacía mucho frío. Todos los equipos de la liga jugaban 4-4-2 y nosotros empezamos a jugar 3-4-3 y había otro equipo que jugaba 3-5-2. Pero todos los otros equipos jugaban 4-4-2 y un fútbol muy parecido, no solo en el sistema, sino en el estilo, ¿no? De cómo atacar, cómo defender. Y ahora cada equipo es una historia y cada entrenador es una historia distinta. Así que el fútbol es mucho más rico en este sentido. Tú tienes una plantilla con mucho jugador sueco, también bastantes africanos. No sé si tenéis una idea de fútbol muy definida, te vas adaptando más. Supongo que, claro, al ser equipo modesto, evidentemente a nivel de plantilla tienes tus limitaciones, no es lo mismo que tener las plantillas que tienen Malmo, Aika y compañía. ¿Cómo lo trabajas? Värnamo siempre ha sido un club donde ha sacado bastantes buenos talentos, seguramente no a nivel internacional top mundial, pero sí a niveles de poder llegar a jugar a Bundesliga o de poder llegar a jugar a Eredivisie. Después, aunque cuando a veces vemos esto desde España nos parece esto no es un fútbol de muy alto nivel, porque siempre estamos acostumbrados a que España somos como los top. Jugar en primera división de Holanda, joder, tiene mucho mérito, ¿no? Sí. Aunque no sea el Ajax. Después, Värnamo ha sido un club que ha sacado mucho talento para estas ligas, o bastantes, y donde están acostumbrados a intentar tener un fútbol de asociación, donde se juega más pase corto que pase largo. Después nosotros intentamos mantener esta identidad de club, de intentar desarrollar mucho a los jugadores,
de una forma inteligente, donde puedan interpretar diferentes situaciones de juego y donde podamos progresar en el juego con control del balón. La semana que viene nos adentraremos un poquito más en lo que es el estilo de juego, el modelo de el Malmo, que está llamando tantísimo la atención. Lo han denominado relacionismo. En muchos momentos consiste en generar en el lado donde está el balón una superioridad numérica, también intentar que sea condicional, jugadores de buena técnica. Tú lo has vivido como rival, estuviste en el Malmo. ¿Cómo lo analizas? ¿Te ha tocado sufrirlo? ¿Qué piensas de este Malmo? Yo trabajé en Malmo con Sí, Henrik por eso. cuando Henrik llegó. De hecho, una de las cosas curiosas es que yo fui parte del proceso de entrevistar a Henrik para ficharlo en el Malmo y después trabajamos juntos en el Malmo. Henrik es un pedazo de entrenador. Le gusta mucho trabajar, le gusta mucho innovar y coger nuevas ideas de diferentes sitios. Y con el Malmo ha conseguido cosas espectaculares porque ha ganado, creo que ahora son 2 Copas de Suecia y 2 ligas en 2 años, o una Copa de Suecia y 2 ligas en 2 años, y este año ha clasificado otra vez el equipo para la final de la Copa de Suecia en su tercer año. Y sí, hacen esta muchas veces creando superioridades numéricas en algunas zonas del campo, donde con jugadores que son habilidosos y que se entienden muy bien entre ellos, crean muchas confusiones en los rivales y hace que sea un fútbol atractivo. Además, también si en momentos pierden el balón, como tienen muchos jugadores cerca del balón, pueden hacer la transición muy rápida y pueden recuperar el balón de forma muy rápida. Así que es divertido de verlos jugar en muchos partidos. Pues la semana que viene nos adentraremos un poquito más en esta idea de juego del Malmo, como nos hemos adentrado hoy en el fútbol sueco, en el Värnamo, en la carrera también de Ferran Sibila, al que hacía ya unos días que teníamos ganas de llamar en Play Fútbol. Ferran, ha sido un placer charlar contigo. Espero que te vaya muy bien esta temporada 2025, porque aquí no se puede decir ni 24-25 ni 25-26, porque justo la arrancáis ahora y la acabaréis antes de que finalice el año natural, así que te vaya todo muy bien y gracias por estar en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Correcto, muchas gracias por la llamada y cualquier otro día que quieras hablar, ya sabes. Vamos ya con el tramo de actualidad con mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal, que ya nos escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Bueno, hay mucho que comentar, partidos de selecciones que nos empiezan a dejar cositas interesantes, Paquillo, y si te parece vamos a empezar por Argentina y Brasil. Hablaremos también un poquito de la Nueva Inglaterra de Thomas Tuchel, básicamente estos 3 grandes temas, pero es que, Paquillo, es verdad que ya queda un poquito difuminado en cuanto a la emoción de la clasificación, van a estar en el próximo Mundial evidentemente Argentina, pero también Brasil. La última victoria de Brasil contra Colombia les deja en una situación muy favorable. Los nuevos cupos de FIFA hacen que se haya aumentado una plaza más en Sudamérica y ahora mismo hay más emoción por saber quién va a ser el equipo de la repesca casi que por los 6 que clasifican directo, pero Paquillo, no deja de ser un superclásico de las Américas, una Argentina-Brasil que tenemos este martes y en el que además puntuando, si gana o empata la selección argentina va a estar matemáticamente clasificada y eso en un partido además de duelo directo contra Brasil obviamente tiene un morbo especial, ¿eh? Sí, más allá de lo futbolístico, lo Argentina-Brasil son como los Real Madrid-Barça o los Inter-Milan. Luego hay muchos factores, Bruno, que evidentemente tú lo has radiografiado bien, cómo está la clasificación y que no tiene quizá esa ansiedad, ¿no? Esa exigencia de no saber o que se juegue la vida para clasificarse ambos. Pero sí que bueno, que al final el morbo está ahí. Nosotros no ceñimos análisis futbolístico, pero siempre hay esa aura que rodea todo y también en el momento que llegan ambos. Yo creo que Brasil con la última victoria demostró que, ahora lo comentaremos, hay algunas piezas que están empezando a funcionar, otras cosas que no, pero no está quizás como hace unos meses que yo la veía un poquito más a la deriva, por ejemplo. Sí, sí. Empezamos, como dice Paquillo, por Brasil, luego iremos a hablar de Argentina, que para mí tiene un nombre propio muy claro, que es el de
Thiago Almada. Ahora hablaremos del joven crack salido de Vélez, ahora mismo futbolista del Olympique de Lyon, y de algunas piezas nuevas que tiene la selección argentina, que empieza a enviar piezas nuevas al equipo de Scaloni, pero arrancando por Brasil. Brasil ganó por 2-1 a Colombia, una muy buena jugada entre Rafinha y Vinicius, acabó en penalti de Daniel Muñoz, lo transformó Rafinha. Empató Colombia después de hacerse dueña del partido, buen gol de Luis Díaz. Y la verdad es que el partido en la segunda parte tuvo tramos de dominio de Colombia, tramos de dominio de Brasil, pero en el tramo final, con un golazo de Vinicius, acabó llevándose los 3 puntos, que son, insisto, importantísimos, la selección carioca, la selección brasileña. Dicho lo cual, Paquillo, Brasil a mí no me gustó. No me gustó ni en la gestión del 1-0, ni tampoco en el intento de marcar el 2-1 cuando ya se había puesto el empate 1 en el marcador. Jugó con Alisson en la portería, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magallanes y Arana en la defensa. Salió con Bruno Guimaraes y con Gerson en el centro del campo, pero entró Joelinton por Gerson ya en la primera parte porque se lesionó Gerson en el tramo inicial. Rodrigo jugó en banda derecha, la banda izquierda quedaba ahí un poco a pachas entre Rafinha y Vinicius, aunque era más Rafinha, especialmente en la primera parte, el que ocupaba ese espacio, y Joao Pedro, que no estuvo bien, el delantero del Brighton, arriba. ¿Qué pasa, Paquillo? Que en muchos tramos del encuentro era prácticamente un 4-2-4, era que Vinicius, Rodrigo, Rafinha y Joao Pedro como mucho presionaban arriba, pero luego ya no bajaban. El equipo estaba muy, muy partido y le faltaban, yo creo, le faltaba centrocampistas, le faltaba gente que se acercara a Bruno Guimaraes, a Gerson o a Joelinton para construir el juego y para amasar un poco y defender también un poquito con la pelota. Sí, mira, yo iba a empezar el análisis de Brasil diciéndote, y lo mantengo, te estaba escuchando, digo, a lo mejor cambia un poco mi teoría, Bruno, pero yo creo que a mí no me enamora Brasil desde que se marchó Tite. Y yo era de los primeros que decía que necesitaba, al igual que hemos hablado, por ejemplo, y ahora hablaremos de Inglaterra, un cambio de técnico, un cambio de idea, pero creo que no lo han acertado. Y lo de Dorival Junior, personalmente, creo que hace ciertas decisiones, toma ciertas decisiones, hace ciertos convocatorias que yo creo que distan mucho de lo que puede necesitar Brasil. Y con respecto a esto que comentabas, yo creo que Brasil siempre ha funcionado mejor, al menos la Brasil que más competía, ¿no? en los últimos campeonatos importantes, con 3 centrocampistas, o al menos 2 centrocampistas y un mediapunta que también puede ayudar mucho a la base de la jugada. Yo creo que ya entiendo perfectamente que Vinicius y Rafinha evidentemente tienen que jugar porque están pasando un momento de forma, que son jugadores absolutamente determinantes. Pero en este caso ha sido Joao Pedro, el acompañante de ese 9, ¿no? El acompañante de Vinicius cuando jugaba Vinicius de segundo punta. No me termina de funcionar al nivel que está en su club, al igual que Rodrigo. Ya son muchos partidos, muchas oportunidades que tampoco, en las que desentona muchísimo. No aparece su talento. Aparte no lo vemos entre ellos, entre los 4 de arriba, encontrarse, más allá de, bueno, Rafinha y Vinicius, sí es verdad que con ese intercambio van alternando, parece que hay una micro sociedad ahí, pero yo creo que Brasil, este 4-2-4 no es nuevo. Yo recuerdo el Mundial de 2006, Bruno también lo recordarás, cuando juntaron a Emerson, Roberto y arriba estaban los Ronaldinho, Kaká, Adriano y Ronaldo. No es novedad de que haya tanto talento arriba que haya que ajustarlo, pero necesitan un poquito más de empaque y un poquito más de tener una circulación de balón. Bueno, al final casi siempre eran Gabriel y Marquinhos los que le daban ese puntito más de tempo del partido y mover de un lado a otro. Luego está el tema de Joelinton. Es un futbolista muy particular, es un ganador de duelos profesional, es un futbolista, es una roca, una auténtica bestia, el jugador del Newcastle, pero claro, él tiene alma de jugador de 3/4, y la acción del gol de Colombia, claro, él recibe en la posición en la que le ha puesto Dorival, que es casi en el doble pivote, ahí cerca de Bruno Guimaraes, y comete un error por confiarse demasiado, por una acción que la puede perder Joelinton perfectamente si esa misma recepción de la jugada es en 3/4 de campo, que más o menos es donde recibe siempre en el Newcastle. Pero claro, si recibes en el balcón del área de tu portero, no puedes contemporizar y intentar calmar la jugada. Tienes que tener clarísimo lo que vas a hacer justo antes de recibir incluso, y pierde el balón y acaba marcando Luis Díaz. A mí me gustó más Mateus Cunha cuando entró que Joao Pedro. Son 2 jugadores que me gustan, pero ya hemos reivindicado al del Wolverhampton y me parece que jugó bastante bien.
pero incluso es que cuando hizo el cambio en la segunda parte entró André por Bruno Guimaraes. Quiero decir, Paquillo, que esa opción Sí. de buscar un centrocampista más es que ni se le pasó por la cabeza de Oríbal, ¿eh? Y repasando un poco el catálogo de centrocampistas, yo creo que Brasil tiene una ausencia, un problema ahí importante, porque Estoy contigo, sí. ha apostado mucho por Gerson y Bruno Guimaraes desde la pasada Copa América. Y, y cabe recordar que Gerson también inició su orígenes como futbolista como más un llegador que otra cosa, que se ha ido reciclando, por supuesto, al igual que Bruno Guimaraes, que me parece un gran organizador, pero no me parece un especialista defensivo. Tenemos ahí a Andreas Pereira, tenemos a jugadores que no son Ederson, el de Atalanta, no son quizás Douglas Luiz, que bueno, que ha pagado el pato de que Mota no ha apostado por él en la Juventus, que tampoco me parece grandísimo especialista defensivo, pero en el Vila ya demostró que podía darle quizás esa tranquilidad a un Bruno Guimaraes, que también lo vemos tener que tener esas labores, como tú comentabas, sobre todo cuando entró Joelinton, de tener que mantenerse un poquito más anclado, y ahí pierde realmente las virtudes que tiene Bruno Guimaraes de poder pasar un poquito la divisoria, conectar con los de arriba, darle esa posesión de balón un poquito más clara en campo contrario que estamos anhelando de esta Brasil. A mí me sorprendería mucho que contra una Argentina con tantos centrocampistas y tan buenos centrocampistas, este próximo martes Brasil no saliera con algo más de centrocampismo, sea en la forma que sea, ¿eh? No sé exactamente cómo, no sé si incluso matizando la posición. Marquinhos podría jugar de medio centro, Bruno. Yo es una solución que tengo en la cabeza. Sí, es una opción. A ver cómo está Gerson, que jueguen André y Bruno Guimaraes juntos, matizar un poco la posición de alguno de los delanteros, que Rafinha pase a ser más interior que media punta, que es lo que acabó siendo. Son algunas de las cosas que se me pasan por la cabeza, pero estoy 100% con Paquillo que le falta un centrocampista, clarísimamente a Brasil. Le faltan centrocampistas, le faltan jugadores ahí en la zona ancha, más allá de que Bruno Guimaraes a mí me parece un pedazo de futbolista. Vamos también con Argentina. Argentina ganó a Uruguay, ganó por 0-1. Para empezar, Paquillo, te diré que me sorprendió cómo le regaló el inicio de juego y campo y la pelota, especialmente en la primera parte, Argentina a Uruguay. Entiendo que era plan de partido de Scaloni, porque luego en la segunda parte la cosa cambió de manera bastante clara y con el cansancio de Uruguay Argentina tuvo mucho más peso con la pelota, mucho más peso en el partido, pero en el tramo inicial era Uruguay la que tenía la pelota, ¿eh? Sí, yo creo que tú lo has dicho, es un plan de partido de Scaloni porque Uruguay vive del físico, de la presión alta, recuperar en campo contrario, asociarse rápido en los últimos metros y a partir de ahí generar ocasiones. No es una selección especialmente con Bielsa que no rehúye a tener la pelota, pero no son un equipo que tenga una pizarra como para tener largas posesiones. Ahí se bajan muchísimo sus prestaciones. Bentancur no está, francamente, no es el mejor Bentancur desde hace ya tiempo, desde que volvió de la lesión. De Arrascaeta yo creo que hizo un partido muy flojo, que tiene que ser quizá el que le dé también, cuando tienes tanto balón, a Uruguay un aire, un tono diferente. Y Valverde, bueno, pues intentándolo, pero yo creo que fue un plan de... A mí también me sorprendió, ¿eh? No soy yo un visionario, pero sí es verdad que luego viéndolo como vimos el desarrollo del partido, evidentemente creo que Scaloni fue inteligente porque, bueno, un 0-1 muy justito, también hay que decir, una genialidad, sí. Que ahora hablaremos de ella, pero que en ese sentido creo que también el desgaste tampoco fue tan... Porque dice, bueno, le cedo la pelota, vamos a ver si me presionan, tenemos que aguantar un poquito, pero se vio que a Uruguay también le falta mucha idea, ¿eh? Total. Acabó ganando Argentina, una Argentina que no tenía a Leo Messi, que no tenía a Lautaro, jugadores como Lo Celso, no estaban, futbolistas importantes en este proceso de Scaloni, se quedaron sin participación. Salió con Dibu en la portería, Nahuel Molina, el Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico en la defensa. Evidentemente Lisandro Martínez tampoco estaba por esa lesión grave que ha tenido con el United. Paredes era el mediocentro, escoltado por McAllister en esa segunda altura, y el mediapunta era Enzo. Algo caído, vamos a decir falso extremo por la izquierda, Thiago Almada, con Giuliano Simeone en banda derecha y Julián arriba. Caras nuevas, para mí estuvo bien Giuliano, la verdad es que tuvo alguna acción de ataque positiva, bien sin más, tampoco fue un super debut. Pero lo de Thiago Almada, yo lo dije la semana pasada precisamente cuando vi la convocatoria de Argentina y demás. Paquillo, dije, a mí no me extrañaría que Thiago Almada, es un triplazo, lo reconozco,
pero no me extrañaría que fuera titular en el próximo Mundial. Y no va a ser fácil porque lo normal es que esté Messi, lo normal es que esté Lautaro y ahí pierdes ya un jugador más de ataque. Si le buscas entrada en el centro del campo, yo creo que ahí en esas posiciones de interiores, McAllister y Enzo están asentadísimos. No va a ser fácil, pero yo no descarto que Thiago Almada, con la progresión que lo estoy viendo, sea titular en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Yo no, yo te compro el titular de que no se descarta y no sorprendería. Otra cosa es que lo sea por lo que tú has comentado de que, bueno, evidentemente Messi y Lautaro tienen que entrar. Vamos a ver también cómo llega físicamente Messi, que también parece, ¿no?, que al ser Messi a lo mejor la gestión con Scaloni es diferente y no es titular y a lo mejor él lo dosifica de otra manera. Pero desde luego Thiago Almada, lo que está claro que ha llegado para quedarse, si no es titular, desde luego para tener minutos importantes. Y fíjate que tenemos como referencia el pasado Mundial, ganado por Argentina, que gente que no esperábamos al final fueron derribando el muro, ¿no? Fíjate la irrupción de McAllister, por ejemplo. O sea que Scaloni también creo que es algo muy positivo que está haciendo, introducir a Savia Nueva en el momento en el que Argentina se encuentra bien. Muchas veces de la necesidad surge la oportunidad y vemos selecciones que intentan introducir jugadores nuevos para cambiar cosas, para intentar funcionar. Véase lo mal que están, por desgracia, selecciones históricas como Chile o Perú, ¿no?, que no encuentran esa regeneración. Pero con respecto a Thiago Almada, es que es un futbolista totalmente diferente, Bruno. Es que tiene quizá ese punto de talento porque Lautaro es muy bueno, la irrupción de Julián Álvarez, pero son futbolistas de otra manera, diferente, de otro tipo de jugador. También hay que ver lo de Nico Paz. Yo creo que si Nico Paz sigue esta evolución, puede ser que en una lista de 25 pueda estar, pero a mí, desde luego, creo que también con respecto de Simeone, cada uno con sus características, lo de Juliano, creo que son gente que le aporta una energía y una serie de recursos nuevos que Scaloni está demostrando, bajo mi punto de vista, que es un grandísimo técnico también por este tipo de cosas. Totalmente. Tiene cosas súper interesantes, Thiago Almada, cómo protege la pelota cuando recibe de espaldas, la aceleración que tiene. Es un jugador que, voy a decir solo en eso, en esa aceleración, esos pasitos cortos, esa manera de conducir. Bueno, no voy a decir a qué jugador me recuerda porque luego la lío y tal, pero es verdad que es rapidísimo en ese arranque, y es un futbolista que marca diferencias también con ese cambio de ritmo que tiene. Y luego tiene centrocampismo también, tiene cosas de saber asociarse, de saber bajar el ritmo, teniendo un ritmo alto, fortísimo y potentísimo, que hace mucho daño. También sabe bajarle un poco las revoluciones al partido. Y luego el gol, Paquillo, es un golazo. O sea, es un gol de otro partido. En el partido pasaron cosas interesantes, pero no vimos acciones del nivelazo que tuvo ese golazo que marcó Thiago Almada. Y es que encima tiene eso. Aparte de todo lo que tú has desarrollado, que me parece también muy importante, que yo creo que Scaloni sí que es verdad que busca, porque fíjate que Julián Álvarez sí tiene también ese punto de centrocampismo, de tener una capacidad de jugar en otra zona, no ser solamente decisivo como podría ser otro extremo del perfil de Thiago Almada en el pico del área, ¿no? Puede bajar, puede recibir, puede ayudar, puede hacer que Argentina de un momento a otro tenga 4 centrocampistas en vez de 3, pero tiene eso, que es ser decisivo en una jugada aislada, tener ese talento para ser determinante y pesar en el marcador, que es algo que también podemos poner en la balanza para lo que tú comentabas al principio de este tema de Argentina, de por qué no va a ser titular en el próximo Mundial. Sí. Fíjate que es que el otro día no jugó De Paul, que muchas veces Sí. lo pone como titular. Volvió a jugar Enzo un poco en ese papel de jugador de tres cuartos, más como está jugando en el Chelsea. Y a mí me gusta más abajo, Paquillo. Ahí puede haber un debate interesante, de cara. También es verdad que claro, si juega Paredes ya al inicio de la jugada, casi podemos decir que te lo resuelve él. No es como cuando juega con Moisés Caicedo en el Chelsea, que yo creo que ahí se pueden repartir funciones bastante mejor. Incluso te diría que si juega con De Paul también es un futbolista al que le gusta bajar bastante a la base y que las jugadas pasen por sus botas. Pero a mí el mejor Enzo me parece también que es ayudando ahí a la construcción del juego. No voy a decir que le vi perdido, pero participó menos de lo que me gusta a mí ver al jugador del Chelsea. Sí, totalmente, al igual que ocurre con el equipo de Maresca, ¿no? En su día a día. Es que yo no puedo entender, se pueden buscar los porqués de Maresca lo coloca ahí. También el Chelsea necesita otras cosas, pero se trasladó a la selección y yo no lo veo que sea, o sea, yo no pienso que Scaloni vaya a colocarlo ahí en un futuro. Efectivamente, yo creo que McAllister
creo que va a ser el mediocentro, sinceramente, que creo que Paredes sería suplente, y vería un De Paul y un Enzo alternando altura, bajando, pero teniendo esa libertad. Y Enzo Fernández no es un jugador para jugar tanto de espalda. Yo creo que no tiene ese giro, no tiene esa habilidad, que luego sale airoso en muchas ocasiones porque tiene talento. Pero yo creo que al final reduce mucho sus virtudes. Lo acota de una forma que, encima teniendo en cuenta que no es la única solución, que es que Argentina podría optar por otro jugador para la media punta, ¿no? Sí. Más preparado para ello. Total. Partidazo de Julián, más allá de que le da el pase a Thiago Almada que acaba en gol, que hay que contárselo como asistencia, pues porque las estadísticas son así, pero lo que es un golazo de Thiago Almada. Julián le dieron poquísimo y sacó petróleo de cada acción, y a pesar de que el césped del Estadio Centenario no estaba bien, conducciones, metió un par de pases al espacio a Thiago Almada también, con desmarques muy buenos del futbolista del Lyon, buenísimos. Otro gran partido de Julián Álvarez. Como decía, Argentina con un empate contra Brasil le vale para matemáticamente ser equipo del próximo Mundial. Es primera con 28 puntos, segunda es Ecuador, que le ganó a Venezuela 2-1, segunda Ecuador con 22, tercera Brasil con 21, cuarta y quinta Uruguay y Paraguay con 20 puntos, sexta es Colombia ahora mismo, después de esa derrota con 19, pero yo lo veo con mucha distancia futbolística Colombia respecto a Bolivia, que es la primera que no iría directa al Mundial. Bolivia es séptima, esa séptima plaza da acceso a repesca y Bolivia está con 13, son 6 puntos menos que Colombia. Va a haber más emoción seguramente en esa pelea por la séptima plaza, porque a partir de ahí viene Venezuela con 12, muy muy apretado, Perú con 10 y Chile con 9. Yo, si tuviera que apostar por una selección para ser séptima, apostaría por Venezuela, aunque veremos qué es lo que acaba pasando. Así están las cosas en la clasificación en Sudamérica. Ha empezado ya la clasificación europea para el próximo Mundial. No la han jugado todos los equipos porque muchos están jugando Nations League, pero ya hemos visto en partido además oficial de clasificación de cara a este Mundial a la Inglaterra de Thomas Tuchel, que la gran pregunta, Paquillo, es si con Lewis Skelly, que marcó el primer gol de esa victoria por 2-0 contra Albania, podemos decir que Inglaterra ha encontrado el lateral izquierdo que lleva tanto tiempo buscando. Yo te diría que desde Ashley Cole, que yo creo que desde que se retiró Ashley Cole no tiene un lateral izquierdo que lleva, a pesar de que otros han funcionado ahí bien, véase a Trippier a pie cambiado, que ha jugado varios campeonatos importantes ahí funcionando. Pero yo te diría que sí, yo te diría que lo que no es Rico Lewis, por ejemplo, que también lo ha probado mucho ahí Southgate, me parece que Lewis Skelly, bueno, es que a una de erupciones de la temporada en Europa, no solamente el chico del Arsenal, creo que ha llegado para quedarse tanto en el Arsenal como en Inglaterra. Creo que ha sido una de las apuestas importantes. Yo creo que ha demostrado Tuchel, como ha demostrado a lo largo de su carrera también, no es ninguna novedad, que no se casa con ningún nombre y que la meritocracia sea algo que lleva por bandera. Sí, Lewis Skelly es un jugador que da bastantes soluciones con balón. Yo creo que en defensa tiene margen de mejora, pero es cierto que, bueno, es que debuta en su primer partido en Wembley, su primer partido con la camiseta de la selección inglesa, tan solo 18 años, y aprovecha una asistencia de Bellingham para marcar el primer gol del partido. Luego marcó Kane, acabó ganando por 2-0, 4-2-3-1, bastante marcado, Paquillo, con Bellingham en la media punta y en el centro del campo, que es otra de las claves, de las incógnitas, de ver cómo va resolviendo Tuchel el gran problema o el gran dilema que tuvo Southgate en la etapa anterior, ver por qué doble pivote o dos jugadores en la zona central apuesta. Jugó con Jones y con Declan Rice, un doble pivote en el que se podían repartir un poquito las funciones. Sí, yo creo que es la gran incógnita, al igual que yo creo que, aunque haya sido el primer matiz, el primer encuentro, yo creo que le va a dar la rienda del equipo a Bellingham. Hace muy bien, porque encima, si le da la rienda del equipo en esta zona de la media punta, Bellingham, total libertad que tuvo para aparecer en todas las zonas, también permite que esta última madurez, este último año de Harry Kane pueda enfocarse en lo que mejor sabe, no tenga que defender tanto. Lo que está claro es que yo creo que Curtis Jones lo hizo bien, y jugó bien al lado de Declan Rice, pero todos sabemos que esa posición al lado de Declan Rice es la que más baila, y tampoco, al igual que hablábamos de Brasil, se me ocurre un jugador de entidad para ese, o sea, un medio centro de entidad inglés como para que apueste sí o sí Tuchel por él. Más allá de eso, destacamos que en la Nations League Francia se metió
en la Final Four con goles de Dembélé. Había marcado un golazo Olise, por cierto, Olise gol y asistencia, gol de falta y asistencia en el tanto de Dembélé, y luego ganó en los penaltis a Croacia, así que Francia supera esa remontada contra Croacia y se mete en la Final Four. Lo mismo Alemania, aunque al final sufriendo, Alemania 3, Italia 3, se mete también en la Final Four. Portugal 5, Dinamarca 2. Con 2 goles de Trincao, que fue el héroe en Portugal, se mete la selección de Roberto Martínez en esa Final Four, y ya sabéis que España empató a 3 en Mestalla contra Países Bajos y en los penaltis acabó metiéndose con ese golazo de Lamine Yamal. Y dejadme decir muy rápidamente también que marcó un hat-trick Murici y ninguno de los tres fue con la cabeza. Islandia 1, Kosovo 3. Asciende de categoría Kosovo en la Nations League. Y lo mismo para Grecia. Grecia superó a Escocia en la eliminatoria. Grecia tiene un equipo muy muy joven, de medio campo hacia adelante, de jugadores, bueno, incluso de medio campo hacia atrás también, con Musakitis, ya el jugador de Olympiacos establecido en el centro del campo, Safeiris también, Constantelias, el del PAOK, marcó y dio una asistencia. Fue un partido muy completo el de Constantelias, pero es que Caretsas marcó un golazo tremendo. Konstantinos Caretsas, futbolista zurdo, juega habitualmente en la banda derecha, juega en el Genk, tiene tan solo 17 años y con ese golazo que marcó se convierte en el futbolista griego más joven en anotar con la absoluta. Ganó, insisto, en Escocia por 0-3 la selección griega y asciende de categoría. Ahora sí, vamos con las preguntas de los oyentes. Recta final ya del programa. Ya sabéis que podéis escuchar Play Fútbol en Ser Podcast, con vuestra plataforma de audio preferida, que si nos seguís en cada uno de los episodios, nos dais like y todo eso, pues para nosotros mejor que mejor, más contentos todavía. Si dejáis comentarios, ya sois los reyes casi del programa, porque Paquillo y yo tenemos la mala costumbre de leerlos casi todos, además de que la comunidad de Play Fútbol se intente sentir aquí a gusto. Los podéis dejar, ya lo sabéis, en X, la red social X, lo que antes era Twitter, descanse en paz Twitter, y también en los comentarios de iVoox. Cristian Burguillo Santiago dice: buenos días, quería preguntaros qué os parece Rocco Wright para un equipo grande de Europa y dónde le veríais. En los últimos meses ha estado lesionado, pero tanto la temporada pasada como esta creo que se está empezando a destapar. Un saludo. Paquillo, hizo una gran 23-24 Rocco Wright, y es verdad que este año la lesión le ha pasado un poco factura. No está en los números de la temporada pasada, pero es un interior interesante, sobre todo por lo que digo, ese dinamismo que le aporta al juego y la llegada que tiene al área contraria. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que tiene, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que ha bajado el nivel, una cosa lógica. Yo creo que tiene todas las características de ese interior que demandan muchos equipos grandes a día de hoy, pero también te digo que me da la sensación de que no lo hemos visto, evidentemente. No sé si mentalmente está preparado para un salto así. Le hemos visto hasta ahora en la Sub-21 en el Borussia Mönchengladbach, y bueno, el año pasado llegó a marcar 6 goles en Bundesliga. Yo creo que su principal virtud es esa, es la de llegar al área rival. Vamos viendo, iremos viendo, pero yo estoy con Paquillo. Después de esta segunda temporada ya instalado en el equipo titular y instalado en la élite, no voy a decir que me deja dudas, pero yo todavía en un grande todavía no le veo. Estoy con Paquillo. Miquel dice: buenas chavales, hoy os traigo una difícil. De mayor a menor, delanteras que más os haya enamorado, no necesariamente la mejor por nombres. Es importante esto, Paquillo, porque yo voy a tirar bastante de gusto personal y igual no es exactamente la mejor, pero ojo a las parejas de delanteros que nos trae Miquel. Forlán y Agüero, Canuté Luis Fabiano, Tevez Rooney, Shevchenko Crespo y Eto'o Milito. Paquillo, casi nada. Una absoluta barbaridad. Yo también voy a tirar de gusto personal. No sé si empiezas tú, empiezo yo, lo que tú quieras, Bruno. Dale tú y así gano tiempo. No, lo tengo clarísimo, pero dale tú primero.
Venga, de mayor a menor, o sea, para mí mi preferida sí o sí es Forlán Agüero. Yo me enamoré de esa pareja. La número 2 sería Eto'o, Diego Milítico, como decía el querido Sisto Miguel Serrano. Vamos, eso se va a quedar para la historia, ese triplete con Mourinho en el Inter. La número 3 sería Shevchenko Crespo. Bueno, el Milan también con Inzaghi por ahí, pero gran delantera. La número 4, Tevez Rooney, que para mucha gente yo entiendo que será la número 1, pero para mí la número 4. Y por último, Canutelo y Fabiano, sin desmerecer lo que hicieron historia con el Sevilla ambos. Totalmente. Yo voy a hacerlo al revés que Paquillo, voy de menor, o sea, de peor delantera o de la que menos me gustó a la que más. Coincido con Paquillo, Canutelo y Fabiano siendo buenísimos no es la delantera que me enamora. A mí, lo siento, pero por perfil de delanteros, Shevchenko y Crespo no son ninguno de los dos de mis favoritos y reconozco que Shevchenko, especialmente Shevchenko, también Crespo, pero Shevchenko tuvo algunos años que es que cada balón que tocaba prácticamente iba a la jaula. Era una cosa escandalosa la capacidad realizadora del delantero ucraniano, pero por perfil de delantero me gustan más otros. Por tanto, tercera delantera que elijo es la de Tevez y Rooney. Ahí les pongo terceros, dos delanterazos, además teniendo peso importante en competición europea, en muchos tramos, incluso cuando se fue Cristiano Ronaldo haciendo cosas muy, muy tochas en Inglaterra y en Europa, así que Tevez Rooney la tercera. Como dice Paquillo, brutal ese Eto'o Milito, les pongo segundos y coincido con Paquillo. Forlán, Agüero, vamos, es que me encantaban los dos. O sea, la pegada de Forlán, todas las cosas que hacía el Kun Agüero, vaya pedazo de delantera la formada por el uruguayo y el argentino. Julen dice, buenos días, me encantaría que en relación al reciente 125 aniversario, no sé cómo hay que decir, me haría un lío, me haría daño, 125 aniversario, vamos a dejarlo así, del Ajax en Play Football se les homenajeará con algo especial, hablar de sus etapas de los 70 y los 90, sus estrellas, su filosofía y qué Ajax marcó más a Bruno y Paquillo, gracias. Bueno, ya lo haremos si se puede, lo haremos más con tiempo, Paquillo, pero claro, yo creo que por una cuestión de generación vamos a coincidir los dos. En el de Ten Hag ya éramos ya los dos talluditos, yo tenía ya hijos, imagínate, con el Ajax de Ten Hag. A mí aquel Ajax campeón de Europa con Van Gaal, aquel Ajax de los Seedorf, Davids, Kluivert, aquel equipo me parecía una auténtica locura, que acabó ganando la Copa Europa con aquel gol de Patrick Kluivert. No sé, Paquillo, ¿cómo lo ves tú? Pero a mí el Ajax de los 90, llegando a dos finales, con tantos canteranos, con la irrupción también de Finidi, cuando aparece Babangida en el primer equipo, a mí aquel Ajax me marcó muchísimo. Yo el mismo, Bruno, es que es así, totalmente. Yo recuerdo aquella final del 95 contra el Milan como si fuese ayer. Además de las finales que tengo más buen recuerdo de los 90, que era una absoluta barbaridad. Por añadir otros nombres, por ejemplo, a mí me encantaba Jari Littmanen, que siempre me ha parecido un futbolista súper finísimo, Overmars o Canú. O sea, y aquel Milan, aquel Milan de Capello con Massaro, Simone, De Sailivo, Bandonadoni, o sea, mucho mérito. Y es verdad que lo tengo aquí muy cerquita y lo hemos disfrutado, yo creo que lo hemos disfrutado todos, pero para mí fue el que más me marcó sin duda. Totalmente. Ya hablaremos, pero vamos, lo que hizo Van Gaal con el juego de posición, cómo llevó a los libros y al entrenamiento, sobre todo, a cómo entrenar los juegos de posición, lo hablaremos algún día, pero Van Gaal fue absolutamente clave. Es que no tenía equipo el Ajax, a pesar de que tenía buenísimos jugadores para competir, sobre todo con los equipos italianos que había en aquella época, y lo llevó dos veces a la final. Y me queda tiempo para una última, SRRGGGGJJJ, no sé cómo hay que leerlo exactamente, pero bueno, es su perfil, su nick en iVoox. Dice, hola Bruno y compañía, ¿qué os parece Adam Wharton del Crystal Palace? ¿Encajaría Huijsen en el Real Madrid? Si llegase Xabi Alonso al Real Madrid, ¿qué cambios creéis que habrían? Son tres preguntas bastante buenas. A ver, Adam Wharton, Paquillo, es un mediocentro que este año, entre rendimiento y alguna lesión y demás, ha entrado más poco a poco. Ahora parece que se está otra vez yendo al equipo
titular del Crystal Palace, siendo mediocentro, zurdito, con muy buena visión de juego, muy buenos pases. A mí me parece un pedazo de centrocampista y no descarto que sea mediocentro, precisamente antes que hablamos de Inglaterra, del equipo de Tuchel, ¿eh? Sin lugar a dudas, no lo recordaba y la pregunta me ha hecho recordarlo con respecto a ese vacío al lado de Declan Rice. A mí tuvo una irrupción brutal la temporada pasada, lo comentamos aquí en el programa. Un jugador muy, muy fino, muy bonito de ver, que creo que es la mejor definición, que organiza muy bien, que mueve muy bien, que quizá le falta un poco de físico, de ese tackle, no de ese ir al suelo inglés, pero que al lado de un mediocentro un poquito más físico, más que incida en el aspecto defensivo, creo que hay jugador para tiempo, para rato. Totalmente. Preguntas si encajaría Huijsen en el Madrid. Para mí es un sí clarísimo. Yo ya no entro en si vale los 59 millones de euros que tiene de cláusula, porque son 50 de libras, más o menos al cambio sale eso. Yo ahí ya no entro, pero me parece es que me parece que el Madrid tiene muchos problemas en salida de balón, especialmente desde la salida de Toni Kroos del equipo. También hay que decir que Carvajal, ya no tanto por el pie, sino por cómo interpretaba el juego, por dónde se posicionaba, era muy importante en la salida del balón del Madrid. Me parece, no voy a decir un desastre, pero me parece una de las peores cosas que hace el Madrid de Ancelotti, salir jugando desde atrás, y creo que equipos que presionen bien arriba, como el Arsenal de Arteta, en ese sentido se lo pueden hacer pasar mal, y me parece que Huijsen sería una solución brutal en ese sentido. Me parece que encajaría 100%, y más con los problemas de centrales que está teniendo el Madrid, Paquillo. Sí, por ambas cosas, por una cuestión meramente de que necesitan un central, que evidentemente Huijsen es un jugador superdotado para eso, que se está curtiendo con el Bournemouth de Iraola, que no es, o sea, que no se está curtiendo en un sitio que para hacer la mini como central, sin lugar a dudas llegar al Bernabéu, es perfecto. Pero también por lo que tú comentas, no solamente Toni Kroos, que también se fue Benzema, la baja de Carvajal, desde que se marchó Ramos, Madrid tiene problemas a la hora de salir jugando, y por eso son ambas cosas. Y encima creo que es el complemento perfecto. Correcto. Para en un futuro Asensio a él. Creo que Asensio tiene todo lo que es. Asensio es un central de los 90, tanto para lo bueno como para lo malo, y Huijsen es un central pues más contemporáneo que podía complementarse con él. Es que yo la tiro más larga. A mí me parece que encajaría bien con cualquiera de los otros centrales que tiene el Madrid, con Rüdiger, con Militao, me atrevo a decir incluso que con Alaba, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Me parece que sería un fichajazo para el Madrid. Dejo dicho que nos envía J. Burton un mensaje también. Dice: buenas, equipo, gracias por este magnífico podcast que sigo desde hace muchos años y me encanta. No obstante, ya estamos en abril y en toda la temporada no ha intervenido ninguna mujer, para nada. Existen muchas mujeres que saben de fútbol que podrían participar. Pues tienes toda la razón, J. Burton, no te puedo decir otra cosa, que tienes toda la razón. Nosotros nos vamos, trataremos de poner remedio a eso. Paquillo, un placer como siempre, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.